Capítulo 3. Subiendo la temperatura. La noche ha caído sobre la ciudad de Nueva York, y estoy inclinado sobre una de mis mesas de herramientas con mi armadura desarmada tirada frente a mí, con el ceño fruncido en mi rostro, uno de mis caninos brillando a la luz proporcionada por las lámparas Stark Expo robadas. No pensé en esto. Si bien mi nuevo cuerpo era absolutamente increíble, y todavía me maravillaba la fuerza pura que ahora tenía a mi disposición cada vez que flexionaba uno de mis numerosos músculos abultados, hubo algunos inconvenientes imprevistos. O más bien, hubo algunos inconvenientes que debería haber previsto. El más grande fue que el sigilo ahora era significativamente más difícil de lo que solía ser. Si bien aún podría escabullirme al amparo de la noche, estratagemas como la que usé para infiltrarme en la Stark Expo ahora estaban completamente fuera de discusión, lo cual fue un fastidio porque esa operación había sido el esfuerzo más fructífero de mi carrera ciertamente corta de un superladrón / carroñero. Otro inconveniente fue que ahora ya no cabía en mi armadura. La armadura por la que me había atrevido a que Shield la descubriera, la armadura por la que había robado, mentido y engañado, la adrenalina corriendo por mis venas durante meses para conseguir las piezas que necesitaba, la armadura que había fabricado. Durante incontables noches de insomnio, repasando los planos de Stan hasta que me dolía la cabeza, tratando de dar sentido a la tecnología avanzada de este universo diferente. Y ya no cabía dentro. Por supuesto, no era como si la posibilidad no hubiera pasado por mi mente, pero siempre la había descartado, simplemente pensando en desarmar mi armadura y construirla más grande. Pero me había olvidado de tener en cuenta el nuevo tamaño de mis manipuladores primarios, también conocidos como manos. La armadura de Iron Man estaba repleta de dispositivos electrónicos y robóticos de última generación, y todo estaba escondido debajo de las placas entrelazadas de la armadura, donde mis manos ahora tenían dificultad para llegar. Había dos luces menores en el vacío aplastante y que todo lo consumía de mi desesperación, un poco exagerado allí. Uno, tenía un científico hiperinteligente a mano, aunque lo alejé de sus propios proyectos para ayudarme a reconstruir la armadura, fue una tarea hercúlea en sí misma, soy genetista, no ingeniero. Tengo un título. Y dos, descubrí que podía deshacerme de algunos de los componentes electrónicos. La armadura de Iron Man era tan poderosa que gran parte de su funcionamiento interno estaba diseñado únicamente para mantener a su portador a salvo de sí mismo. El torso de la armadura técnicamente podía girar centésimo octogésimo, lo que el cuerpo humano promedio no podía. Gran parte de esto se centró en los servos, asegurándose de que no arrancaran una extremidad cada vez que levantabas el brazo, o para soportar su propio peso para que el usuario no fuera aplastado como en esos objetos contra acero. Pres que se estaban volviendo populares en YouTube en estos días. Sin embargo, esto no fue un gran problema para mí, aunque mantuve la función que evitaría que mi torso girara repentinamente en la dirección equivocada, ya que parecía una manera desagradable de hacerlo, lo que me permitió quitar gran parte de las capas internas de la armadura. Irónicamente, esto terminó haciendo que la armadura fuera mucho más liviana, lo que a su vez me permitió desvestirme aún más, ya que podía manejar fácilmente el peso de la armadura, incluso después de agrandar el blindaje para que cupiera sobre mi cuerpo, ya que ahora tenía más o menos el mismo tamaño. Tamaño como los drones de Hammer, esto se hizo sorprendentemente más fácil de lo que había sido hacer mi armadura original, ya que no tuve que cambiar el tamaño del revestimiento esta vez. La armadura de Tony era tanto tecnología de punta como una obra de arte. La armadura de Stane tenía un aspecto militar y tosco. La armadura original de Banco, la de Mónaco, tenía un aspecto de prisión, en la medida en que podría llamarse armadura. El mío de alguna manera se veía aún más feo. Placas gruesas en el torso y las extremidades, con un marco robusto, uno que recuerda más al que usa Matt Damon en Elysium que a cualquier cosa parecida a Marvel. Mi armadura parecía hecha de materiales robados y ensamblada en un cobertizo, que es exactamente lo que era. Sin embargo, tenía una gran ventaja sobre las otras armaduras, ya que tenía algo que ninguna de ellas tenía. Julio ya se había convertido en agosto cuando terminé de reconstruir mi armadura, pero cuando me la puse no pude contener mi regocijo ante la vista que me recibió del espejo de cuerpo entero roto que había robado durante una de mis visitas nocturnas. Carroñero corre alrededor de la ciudad, y me refiero a carreras. No sabía mi velocidad máxima exacta, pero me las arreglé para seguir el ritmo del tráfico de Nueva York fácilmente, y despejé los espacios entre los edificios con un solo salto. Parkour se había convertido en mi perra en el mes desde mi transformación.
La armadura, con su grueso revestimiento y su estructura áspera, tenía una vibra utilitaria y sensata por sí misma, pero cuando la até a mi corpulento cuerpo de 7 pies de altura, se volvió francamente amenazante, con la ayuda del nuevo casco que usaba. Inspirado en el que usa Crossbones durante su breve pelea con Cap en la película Civil War. Esta armadura, a diferencia de la que había usado cuando recogí la sangre de Stein y Banner, estaba llena hasta el borde con todas las armas que podía caber en ella, que incluían el cañón del tanque de infantería y los misiles de la armada de los drones Hammer. En breve, me veía mal. Culo. Pero si bien fue extremadamente satisfactorio ver mi armadura terminada después de los meses de sangre, sudor y lágrimas que había derramado para reconstruirla, todavía estaba atrapado con uno de los inconvenientes imprevistos después de mi transformación, que nos devuelve a mi forma melancólica como me siento en una de las mesas de trabajo. Tuve mi transformación el 12 de junio de 2011, solo me recuperé el 14. El siguiente paso implicaría el ataque de Loki a Midgard. Sin embargo, el problema era que eso solo ocurriría el 4 de mayo de 2012. ¿Y ahora qué? Pensé brevemente en matar a Ulysses Klaue y tomar su reserva de vibranium que ha escondido desde hace algún tiempo, pero está escondido en algún lugar de Sudáfrica y probablemente esté siendo vigilado. Además de la logística de llevar mi trasero a Sudáfrica sin ser detectado, todavía está el hecho de que incluso si tuviera vibranium, no sabría qué hacer con él. No soy un trabajador metalúrgico y tampoco lo es Stein, por lo que tratar de hacer una nueva armadura con el metal del meteorito milagroso está fuera de discusión. Consideré brevemente la idea de revestir mis huesos con vibranium, pero no creo que mi factor de curación sea lo suficientemente fuerte como para mantenerme con vida durante la operación. Puedo curar pequeños cortes en unas pocas horas, mientras que un hueso roto tarda aproximadamente un día. Que descubrí al dejar caer accidentalmente el dron de la marina casi intacto en mi pie. Wolverine sobrevivió a un disparo en el pecho con un cañón durante la guerra civil y casi no logra pasar el proceso de vinculación. Podría usar la sangre de Kree que Shield ha escondido, ya que Hydra ha demostrado que puede otorgar a los humanos un dulce factor de regeneración, pero dado que está dentro de una base secreta, ni siquiera sé por dónde debería empezar a buscar. Para ello, Extremis por otro lado Killian ya tiene la fórmula, el único problema es que tiene la posibilidad de hacer estallar al recipiente. Yo, sin embargo, ya soy un ser humano mejorado con un factor de curación ligero, por lo que podría sobrevivir al virus, que no es un virus en absoluto, pero eso no está ni aquí ni allá. Por otra parte, los dos sueros también podrían decidir no jugar bien el uno con el otro y hacerme estallar, pero afortunadamente, tengo a uno de los principales expertos en ingeniería humana aquí mismo en mi unidad de almacenamiento. Saliendo de mi miedo, me enderezo y me doy la vuelta en mi silla, sonriendo mientras llamo a Stein, que se cierne sobre un microscopio, absorto en sus propios experimentos de tratar de usar lo que sea que le pasó a su cerebro como base para una cura para Alzheimer. Si sugiere experimentar con monos, me desconectaré. No hay Planet of the Apes para mí, muchas gracias. Stein. Retumbo, mi voz es un bajo profundo que probablemente podría hacer temblar las ventanas si gritara a todo pulmón, lo cual hice cuando dejé caer ese dron de la armada, pero como la unidad de almacenamiento no tenía ventanas, no pude, no lo digas. Sin embargo, asustó muchísimo a Stein. El científico antes mencionado me miró con un suspiro, claramente molesto por haber sido apartado una vez más de su propia investigación, fijándome con una mirada impaciente. ¿Qué sucede, señor McCoy? He introducido un reactivo a los químicos que saturan mi torrente sanguíneo y debería poder ver una reacción en cualquier momento. Stein dice apresuradamente, mientras me pongo de pie y con algunos grandes pasos cruzo la distancia entre nuestros escritorios, colocando mis enormes puños a ambos lados de su microscopio mientras me cierro sobre el científico mutado. ¿Le gustaría realizar pruebas en un suero que desbloquea el potencial oculto dentro del genoma humano? La sonrisa de respuesta es toda la respuesta que necesito. Encontrar a Killian es sorprendentemente fácil. Lo acabo de buscar en LinkedIn. Dado que AIM aún tiene que revelar que es una organización malvada, todavía están muy abiertos, con anuncios, información de contacto e incluso tienen su propio sitio web. Para ser honesto, es bastante elegante. Todo ello está disponible para el público, excepto dónde están ubicados. Una búsqueda rápida no me da nada, ni la dirección de Killian, ni la ubicación de ninguna sede, ni siquiera una dirección de envío.
Todo el contacto se realiza a través de internet, y cuando logras concertar una reunión, uno de ellos vendrá a ti, no al revés. Esto complica un poco las cosas. Sé que en noviembre, uno de los sujetos de prueba de Killian, dado que la mayoría de ellos son veteranos discapacitados, incluso podrían ser víctimas del alboroto de Blonsky, explotará, y los medios lo etiquetarán como un atentado suicida, que Killian reforzará creando de Mandarín en enero de 2012, todavía la revelación más tonta en la historia de Q hasta la fecha, realmente dejó caer la pelota allí Shaun Black, aunque me encanta tu película Lethal Weapon. Esto me da una especie de ventana para tratar de rastrear a Killian, pero eso también es más complicado de lo que me gustaría que fuera debido a un problema muy grande. Nos estamos quedando sin fondos. Gran parte del material para mi armadura que logré robar durante mi tiempo de trabajo en la expo e incluso después, conseguir herramientas y cosas por el estilo había sido bastante sencillo. Nada sobre el equipo de Stein podría llamarse sencillo. Cuando lo tomé a él y a la sangre de Hulk, todo lo que pudo poner en la bolsa de lona fue la mayor parte de su investigación y la sangre en sí, y casi nada del equipo, ya que era demasiado delicado o demasiado grande para llevarlo con nosotros. Durante los pocos días de caos después de la pelea entre Hulk y Abominación, me las arreglé para colarme en el colegio varias veces y tomar algunas de las máquinas más pequeñas, gracias a cualquier deidad que esté dispuesta a escuchar que no me había deshecho de mi conserje. Disfrazado todavía, pero después de que la limpieza se había organizado en su mayor parte, tuvimos que encontrar una alternativa. Como dije, la inteligencia masiva de Stein logró encontrar algunas formas de evitar nuestro equipo menos que estelar, pero aún necesitaba algo con lo que trabajar, y a pesar de que ambos habíamos retirado nuestros ahorros, en su caso justo a tiempo, ya que sus activos se congelaron unas horas más tarde, el equipo que tuve que comprar para él fue una pérdida masiva de nuestros fondos monetarios. También estaba el hecho de que debido a nuestras mutaciones, el cerebro es el órgano que consume más energía en el cuerpo humano, y el de Stein acababa de duplicar su tamaño, mientras que yo casi había duplicado su tamaño en general. Comíamos mucho. Como, en serio mucho. Entonces, tal como estaba, no tenía ni el tiempo ni los recursos para hundirme en una búsqueda inútil de Aim y sus golosinas explosivas. Después de pensarlo mucho, lo que incluyó muchas noches de insomnio simplemente mirando el techo sobre mi cama mientras mis piernas desde las pantorrillas hacia abajo colgaban por el borde, tuve un curso de acción tentativo. Paso 5. Encuentre una fuente de ingresos que al menos nos mantenga a mí y a Stein alimentados y, con suerte, pague el equipo que necesitamos. Paso 6. Rastree AIM, o rastree el tema que explotará en noviembre, dependiendo de cuál encuentre primero. Paso 6a. En el caso de encontrar a AIM primero, irrumpir, matar a todos los que están tratando de detenerme, robar su investigación y suero y liberar el intelecto de Stein en él, luego inyectarme con una versión de Extremis que no terminará conmigo como una nueva capa de pintura en las paredes, piso y techo. Paso 6b. En el caso de encontrar primero al terrorista suicida, encontrar una manera de someterlo o conseguir una parte de él para llevársela a Stein, dejar que intente aplicar ingeniería inversa y luego inyectarme una versión de Extremis que no acabará conmigo como una nueva mano de pintura en paredes, suelo y techo. Estaba realmente obsesionado con eso último, encontrando lo crucial para mis planes. Stein estaba menos preocupado por eso. Era la primera semana de octubre, cuando, mientras estaba encaramado en el techo de uno de los rascacielos de Manhattan, tratando de explorar el edificio que en algún momento sería la sede de un tal Wilson Fisk, ¿qué? Tenía dinero, no tenía nada, esto fue lo más cerca que pude estar de ser Robin Hood. Tuve una epifanía que me golpeó con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Por un lado, estaba Killian, que estaba tratando de desbloquear las partes inactivas del genoma humano, probablemente por cortesía de los celestiales, pero honestamente, ¿quién podría saberlo? Para promover la regeneración masiva, mientras intentaba evitar que sus sujetos de prueba estallando. Por otro lado, estaba Stein, que estaba tratando de aplicar ingeniería inversa a cualquier proceso por el que había pasado su cerebro para encontrar una cura para el Alzheimer, mientras intentaba evitar que sus sujetos de prueba se rebelaran en una revolución contra todos los humanos. Killian tenía dinero de sobra. Stein, y por extensión, yo, estábamos luchando con la financiación. Y así, se me presentó la solución tanto al paso 5 como al paso 6. Hola.
Sí, habla Michael Mcole de Mcole Solutions. Me preguntaba si podría hablar con el Dr. Killian, por favor. Sí, esperaré. Estoy una vez más en el techo de un edificio alto con vistas a la sede de Wilson Fisk, todavía no lo he visto, así que no sé si ya está en Nueva York o no, aunque sé que se vuelve activo en algún lugar en 2014, mis pies calzados con botas cuelgan sobre el borde mientras espero pacientemente con un teléfono desechable pegado a mi oreja. De repente, la melodía alegre que había estado escuchando termina, y una voz que solo puede describirse como gusanos aceitosos se abre paso en mi oído. Ah, señor Mcole. Qué intrigante recibir una llamada suya a estas horas. ¿Qué puedo hacer por usted? Aldrich Killian, fundador de Amy el MQ villano con el nombre más extraño, dado que algunos de esos villanos son extraterrestres, eso es decir algo, murmura a través del teléfono. Saludos, Dr. Killian. Saludos. Saludos. ¿Qué sigue? Saludos en este buen día para usted también. Esperaba discutir una propuesta de negocios con usted. Un breve silencio cae entre nosotros, mientras algunos pájaros errantes que vuelan a lo largo del horizonte de la ciudad de Nueva York me miran confundidos. Debo confesar que recibo muchas propuestas comerciales en estos días. ¿Por qué debería preocuparme por la tuya, si consideras que afirmas ser dueño de un negocio que no existe? ¿Lo descubriste? No importa, el frente nunca tuvo la intención de resistir un escrutinio intenso, solo tenía que parecer lo suficientemente real como para garantizarme una audiencia con el tipo detrás del mandarín. Porque técnicamente, yo tampoco existo, Dr. Killian. Eso que puedo decir llama su atención. Por supuesto, no es cierto, ya que hay algunos registros míos, pero considerando que desperté en este universo en un orfanato sin que nadie supiera quién me había dejado allí, mis documentos estaban bastante vacíos y se alteraron fácilmente una vez que me fui. Mi socio y yo sabemos acerca de la investigación que ha estado haciendo, Dr. Killian. Mientras que otros pueden encontrar su tema algo explosivo, nos consideramos fanáticos de su trabajo. Rápidamente presiono, aunque sé que estoy pisando terreno peligroso al advertirle el hecho de que sé sobre extremis. Esta vez, la pausa es más larga y, cuando habla de nuevo, la suavidad aceitosa ha desaparecido de su voz, reemplazada por una furia apenas contenida. ¿Qué quiere, señor Mcole? Me estoy impacientando. Creo que podemos ayudarte a estabilizarlo. ¿Y por qué debería confiar en su afirmación? Nunca he oído hablar de usted o de su organización, y no tengo ni idea de cómo obtuvo información sobre mi propia investigación. Pero apuesto a que has oído hablar de Erskine y su fórmula de supersoldado. Y estoy dispuesto a apostar que has oído hablar de la abominación que asoló Harlem. Nuevamente hay silencio en la línea, más largo que todos los demás juntos, y estoy empezando a preocuparme de haberlo ahuyentado, de haber presionado demasiado. ¿Tienes la fórmula de Erskine? Él respira en mi oído con entusiasmo, haciéndome sentir lo suficientemente sucia. Retiro brevemente el teléfono de mi cabeza con una expresión de disgusto en mi rostro antes de responder. Lo hemos descifrado, doctor. Hemos logrado recrear la obra maestra de Erskine. Pero me temo que al hacerlo casi hemos agotado nuestros escasos fondos. Es por eso que esperábamos acercarnos a usted con nuestra oferta. ¿Verá? Entonces, ¿se trata de dinero entonces? Killian me interrumpe, grosero. Antes de continuar, la arrogancia y el desdén se muestran fácilmente a través de su voz. No importa, por supuesto que lo es, siempre lo es. ¿Te queda algo de la muestra original, espero? Tu oferta es inútil para mí si primero tengo que desentrañar cualquier experimento fallido que hayas realizado con el milagro de Erskine. Eso me irrita, probablemente su intención en primer lugar, lo reflexiono más tarde, y respondo con mi voz más fría, tratando de hacer entender que no soy alguien con quien debería tratar de meterse. Le aseguro, doctor, que el hecho de que necesitemos más fondos no nos convierte en científicos menos competentes. Técnicamente, yo no era científico, por lo que no hay forma de que mi competencia disminuya. Queríamos acercarnos a usted porque posees dinero y careces de moral, pero hay otras organizaciones similares que matarían para financiarnos, especialmente considerando que poseemos un espécimen vivo, completamente mejorado por la fórmula de Erskine, cuyos rasgos físicos superan cualquier registro sobre el primero de Erskine, y solo, tema, Capitán América. Una vez más, su voz vuelve a ser de excitación entrecortada, haciendo que el asco me revuelva el estómago. ¿Posees un sujeto realzado en vivo? Dr. Killian, está hablando con él ahora mismo. No puedo evitar sonreír.
Claro, preferiría no haber revelado que teníamos un super soldado de nuestro lado, ya que probablemente lo haría desconfiar más de mí y decidiría traer más músculo a nuestra competencia, pero al menos de esta manera estaba absolutamente garantizado que él estaría de acuerdo en una reunión en primer lugar. Casi puedo escuchar a Killian salivando al otro lado del teléfono, antes de que se las arregle para dar su respuesta con voz suave, aunque todavía puedo sentir la emoción que el hombre está sintiendo en este momento. Encuéntrame en la terminal marítima de Red Oak en el puerto de Nueva York, este viernes a las 7. Hablaremos de cualquier otra empresa comercial allí. No llegues tarde. Y con eso, el mandarín me colgó. Con una sonrisa salvaje, rompo el teléfono en pedazos con mis propias manos, antes de dejar que los pedazos se dispersen en el viento. Con un ligero gruñido, me pongo de pie, antes de bajar por el rascacielos, saltando de una cornisa a la otra, mi cuerpo sobrehumano absorbe fácilmente los impactos de mis caídas de 10 pies. Mientras desciendo, abro un canal seguro en mi auricular. Ah, hola señor McCole. ¿Qué pasa? Escucho la voz alegre de Stein, que ha estado de buen humor desde que logré conseguirle una centrífuga para sus experimentos, comprada barata en una venta de césped, nada menos. Estoy a punto de hacer que su estado de ánimo sea aún mejor. Stein cayó en la trampa. Una risa ligeramente maníaca es toda la respuesta que obtengo. Entonces, ¿por qué estás en uno de los almacenes en lugar de donde dijiste que te encontrarías con el Dr. Killian? Stein me pregunta por mi auricular, mientras la visera de mi nuevo casco se acerca a las pasarelas entre las altas montañas de contenedores que bordean el muelle. Porque, Stein, me va a traicionar. Le respondí distraídamente, tratando de estar atento a cualquier actividad sospechosa, considerando que estos eran los muelles de Nueva York y no sabía absolutamente nada sobre envíos de ningún tipo, esto incluía casi todo. Oh. ¿Cómo sabes eso? Porque si él no estuviera planeando traicionarme, no estaríamos teniendo una reunión en los muelles. Hubiera querido encontrarnos en un restaurante o club o en alguna otra cosa lujosa y lujosa. Ya veo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a traicionarlo primero, por supuesto. Correcto. Por supuesto. Y con eso, nuestra conversación queda en suspenso, porque veo 3 sedán negros con ventanas oscurecidas que suben lentamente por el muelle en una columna ordenada. Ahora, si yo fuera un villano, aparecería con mi propio equipo, tendría un diálogo velado con Killian que insinuaría maquinaciones superiores antes de que revelara su intención de traicionarme, sobre lo cual revelaría mis planes para traicionarlo en devolver. Si yo fuera un justiciero enmascarado, por otro lado, me quedaría aquí, tratando de escuchar a Killian mientras se reunía con otro villano, hasta que yo, o más bien, mi compañero, inevitablemente arruinaría algo, lo que llevaría a nuestro descubrimiento. Lo que me llevaría a patear mi camino hacia la libertad o ser capturado y atado esperando el rescate de mis aliados. Si yo fuera un héroe de este universo cinematográfico, entraría con una ocurrencia graciosa y golpearía a todos en una asombrosa exhibición coreografiada de acción con cámara lenta generosamente aplicada en momentos clave, yo saltando, yo frunciendo el ceño, yo golpeando a alguien, obtienes el taladro, después de lo cual alguien de S.H.I.E.L.D. aparecía en el aguijón con algún mensaje siniestro que sería el gancho para mi próxima aventura. Desafortunadamente para Killian, yo no era ninguna de estas cosas. Apuntando al coche central, mi camión de tanque de infantería desciende en picado, apunta a su objetivo y desata el infierno. A diferencia de Hollywood querría que creyeras, los autos no explotan regularmente ante el menor indicio de daño, e incluso en los casos más extremos simplemente se incendiarán en lugar de explotar. Debajo de mi cañón de tanque, creado por Iván Banco, colocado en una plataforma diseñada por Tony Stark y armado por Obadiah Stane, el auto terminó destrozado. No me molesté en contener mi letalidad, ya que contaba con que Killian trajera algunos de sus súbditos de Extremis con él después de saber que yo era un supersoldado del calibre de Steven Roger, incluso 70 años después de que se hundió en el hielo, todavía es considerado como el pináculo de lo que un soldado podría lograr. Dada la regeneración extrema que permitía Extremis, podría simplemente volar este muelle en pedazos y aún esperar que al menos algunos de los sujetos estuvieran vivos. Incluso si no lo hicieran, probablemente quedarían suficientes intactos para que Stein trabajara con ellos. Se demuestra que tengo razón cuando una de las puertas sale disparada del auto, una forma brillante y humeante cae de los restos destrozados del vehículo.
Me sorprende ver que es el propio Killian, ya que medio sospechaba que tal vez ni siquiera se presentaría a la reunión en persona. Parece que la posibilidad de ver a un humano realzado por Erskine en la vida real lo hizo renunciar a su cautela. Aproximadamente una docena de hombres y mujeres con equipo táctico salen de los autos restantes y corren hacia Killian derribado, quien a pesar de estar vivo claramente está muy herido ya que no puede pararse por sí mismo y permanece doblado casi en dos, sosteniendo ambos brazos. O lo que queda de ellos de todos modos, presionado contra su abdomen, que luce más agujeros de los recomendados médicamente. Mantengámoslo así, ¿de acuerdo? Justo cuando el primero del equipo de seguridad de Killian lo alcanza, con la mano extendida para tomarlo del brazo y arrastrarlo a un lugar seguro, desato los misiles guiados montados en el hombro tomados del modelo Navy, que se estrellan contra la columna del automóvil en una serie de explosiones ensordecedoras, que hacen temblar todo el muelle hasta los cimientos. Para cuando el polvo se asiente, solo el propio Killian, que se ve aún peor ahora, y otros 3 permanecen con vida, uno de ellos solo en un sentido técnico, ya que ahora solo tienen una extremidad unida a su torso. Queriendo terminar con esto, activo los repulsores en las piernas de mi armadura y despego en un elegante arco, aterrizando en la clásica pose de superhéroe. Lo siento, no pude evitarlo, se siente increíble, ¿tú sabes? En el borde de la escena de destrucción, el calor residual de las explosiones, sin mencionar lo que los humanos mejorados extremis están emitiendo, es demasiado caliente para mí en este momento, y apuntar con mi ametralladora montada en la muñeca, cortesía del modelo de la Fuerza Aérea, a uno de los hombres que aún están de pie. Mientras me ve apuntándolo, obviamente todavía está aturdido por las explosiones, le sale sangre de ambos oídos y de su nariz, y sus ojos no se enfocan en nada, y da medio paso tambaleándose antes de que mis balas lo desgarren, estrellándolo contra el casco quemado de uno de los coches. Con su torso hecho un desastre sangriento y sin la mitad de su cabeza, estoy seguro de que finalmente está muerto, así que dirijo mi ametralladora hacia el otro. Choque. Toma eso, bastardo. Solo para aparentemente haber calculado mal el tiempo que le tomó recuperarse, como me quedó claro cuando ella corrió hacia mí, agarró mi brazo y aplastó la armadura debajo de sus manos brillantes. Ya puedo sentir que mi brazo comienza a arder debido a la francamente asombrosa cantidad de calor que está saliendo de las manos de la mujer, así que rápidamente golpeo el puño blindado en mi brazo libre directamente en su estómago, levantándola y enviándola a través del asfalto derretido del muelle y en uno de los accidentes automovilísticos, sus manos arrancando parte del revestimiento mientras sale volando. Sin subestimarla de nuevo, apunto con el láser de bobina en mi brazo intacto rescatado del modelo de la Marina y abro fuego. Golpe. Solo para que me arrojen a la cara la puerta destrozada de un auto con tanta fuerza que me rompe el casco. Sin embargo, no ha salido ilesa, ya que ahora le falta todo debajo del codo en su brazo izquierdo. Ver eso claramente desencadena algo dentro de ella, porque deja escapar un aullido de dolor lleno de pena, antes de atacarme como un animal salvaje. Incapaz de usar la mayor parte de mi armamento a tan corta distancia, cambio mi brazo de ella a la forma tambaleante de Killian. Extremis es realmente sorprendente, ya que aparentemente los enormes agujeros en su abdomen ya se han formado costras, y lo clavo en el parte posterior de sus rodillas, casi volándose una de sus piernas limpiamente. Y luego tengo que concentrarme en la mujer de nuevo mientras se estrella contra mí, haciéndome tambalear a pesar de mi casi tonelada de peso, antes de que me patee en el estómago con tanta fuerza que estalle una llama por el impacto. Si todavía hubiera sido un humano básico, entonces ese golpe probablemente me habría acabado en ese momento, con armadura o sin armadura. Tal como están las cosas, inmediatamente tomo represalias dándole un rodillazo en el pecho, sintiendo que algunas de sus costillas se rompen bajo mi poderoso golpe, aunque el calor casi me quema la piel y puedo escuchar sus huesos asentándose. En su furia de berserker, la mujer ni siquiera parece darse cuenta de la grave herida y, en cambio, desata una ráfaga de golpes con los pies y el brazo que le queda. Debido a su forma ágil y su mayor velocidad, me veo obligado a bloquear la mayoría de los golpes en lugar de esquivarlos y cuanto más dura su ataque, más caliente se vuelve. Varias partes de mi armadura adquieren el peligroso brillo opaco del metal que se está calentando. Si bien su ira me ha hecho retroceder, también me ha dado una ventaja. Con la cantidad de calor que emite, golpearme es mucho menos efectivo que si tratara de agarrarme, ya que entonces la transferencia de calor sería mucho más fácil y podría simplemente cocinarme dentro de mi armadura. Por supuesto, en el momento en que pienso eso, las cosas empiezan a ir mal. Mientras le doy un puñetazo, la mujer logra esquivarlo, agarra el brazo con la mano que le queda, coloca un pie en una de mis rodillas y empuja, levantándose sobre mí. Quema el culo.
Quema. Y así, tenía ambas piernas envueltas alrededor de mi cuello, donde mi armadura es más delgada. Ya puedo sentir que me arde la piel, mientras que los delicados componentes electrónicos de mi traje empiezan a fallar. Estoy entrando en pánico en este punto, y desesperado me estiro, agarrándola por los costados lo suficientemente fuerte como para clavar mis dedos blindados en su carne, y quemarme las manos por eso, antes de golpearla con todas mis fuerzas contra ella. El suelo lo suficientemente duro como para dejar un cráter. A pesar de que escuché su pelvis y sus costillas romperse, ella no afloja su agarre y la curación solo parece aumentar el calor aún más. Me estoy desesperando, especialmente porque puedo sentir que mis pensamientos comienzan a oscurecerse a pesar de la increíble cantidad de dolor que siento. Necesito sacarla antes de que literalmente derrita mi cerebro. Desafortunadamente, estoy demasiado ido como para tener un plan, simplemente me levanto y la golpeo de nuevo, y aunque ella da un grito de dolor, no se calma, así que dejo que mi lucha o huida. El instinto se activa. Mi cuerpo es claramente más rápido en la absorción que yo, ya que inmediatamente decide que, dado que la lucha no ha funcionado, la huida es el curso del valor, o tal vez no el valor pero al menos la supervivencia, que es mucho más importante que el valor de todos modos, y antes de que realmente sepa lo que estoy haciendo, activé los repulsores en mis piernas y espalda y despegué con una explosión que casi desaloja a las mujeres locas alojadas alrededor de mi garganta. Casi, pero casi no es suficiente. Sin embargo, chocar contra, y casi atravesar, uno de los gruesos pilares de las grúas que se encuentran en el muelle resulta ser el truco. Probablemente porque pude escuchar su columna convertirse en astillas esta vez. Saliendo de su forma rota, me quito el casco, tomando tragos agradecidos de aire fresco y crudo en lo que se siente por primera vez en mi vida. Sorprendentemente, incluso con su columna vertebral prácticamente desaparecida, la mujer todavía está viva, mirándome con una mirada literalmente ardiente llena de odio. Tú, realmente, necesitas morir. Jadeo, antes de agarrar su cabeza con mi brazo arruinado, mi guante cubriéndole la cara. Brevemente puedo ver uno de sus ojos mirándome a través de mis dedos con alarma, pero luego el gemido del repulsor aumenta y desvío mi mirada. Sigo disparando hasta que ya no puedo sentir su lucha y el olor a carne cocinada se vuelve demasiado insoportable. Solté su cabeza, ignorando resueltamente la forma en que parte de ella se aferraba al metal de mi guante, y me dirigí hacia donde embosqué a Killian, obligándome a no mirar atrás. Cuando llego a los autos, puedo ver que Killian es capaz de caminar de nuevo, aunque el daño parece estar afectando a él ya que se cae mucho, y parece que ya no tiene sentido del equilibrio, ni escucha. Yo acercándome a él por detrás, y pesando 1 tonelada, un poco menos ahora que la mujer berserker destruyó partes de él, no estoy exactamente tranquilo. El único extremis mejorado con el que no tuve que pelear está tirado a unos metros de donde lo dejé, aparentemente después de haber tratado de alejarse del peligro con su único brazo y los muñones que están saliendo de lo que queda de sus piernas. Me escucha venir y deja escapar un grito ahogado de miedo, pero parece que Killian realmente ha perdido la audición ya que no da ninguna indicación de que haya registrado la petición de ayuda de sus compañeros de equipo. Mientras estoy de pie junto al sujeto extremis derribado, él me mira con una combinación de miedo lleno de lágrimas e ira alimentada por el odio. Casi espero que suplique clemencia o intente pelear conmigo incluso en su condición, pero parece resignado a su destino, ya que todo lo que hace es escupir a mis pies, la saliva chisporrotea, mi mente nota distraídamente, antes de mirarme. Mi rostro descubierto. Vamos entonces, maldito. Termina con esto. Vamos, hazlo. Haz. Le vuelo la cabeza antes de que pueda continuar. Aturdido, cansado, quemado y dolorido, me dirijo hacia donde Killian ha vuelto a caer de bruces sobre el asfalto aún en llamas. No me molesto con una broma, o algún alarde ingenioso, o incluso un monólogo sobre lo inteligente que soy y lo poderoso que seré con extremis. No digo nada en absoluto, simplemente abro un compartimento en el blindaje golpeado de mi torso, y saco una jeringa, una de muchas, la mayoría de las cuales están rotas. Por eso traje tantas para empezar. Y clavarlo sin ceremonia en el cuello de Killian. Para someter a extremis, evitando que Killian se libere y me asesine mientras Stein intenta arreglar el suero, le he dado a su sistema algo contra lo que luchar. Una vacuna contra la gripe. Bueno, algo un poco más fuerte que una vacuna contra la gripe, pero funciona según el mismo principio. Le he dado una combinación de todas las vacunas que Stein y yo pudimos conseguir, malaria, polio, viruela, lo que sea, lo ponemos en una botella. Al darle versiones esencialmente castradas de enfermedades, me aseguro de no matarlo accidentalmente, al mismo tiempo que me aseguro de que no pueda recuperar demasiada fuerza.
Es muy probable que Extremis, literalmente, queme las enfermedades, pero para entonces Stein probablemente tendrá todo lo que necesita del cuerpo de Killian. Casi de inmediato, el calor que emana de Killian comienza a disminuir, mientras que el brillo brillante en su abdomen y rodillas comienza a atenuarse, tirando hacia adentro, por así decirlo. Da un lastimoso gemido de protesta, pero después de haber recibido un disparo con un camión de tanque, misiles guiados y un láser de bobina, claramente le ha pasado factura y cae inconsciente. Levanto su cuerpo inerte, lo coloco sobre mi hombro y activo mis repulsores, mi oído detecta sirenas que se acercan, y despego antes de que las autoridades, Shield o un héroe puedan aparecer, dirigiéndome hacia mi guarida, unidad de almacenamiento, en un patrón indirecto que, con suerte, eliminará cualquier cola que pueda haber recogido. En total, mi emboscada a Killian ha durado unos 10 minutos. Detrás de mí, la grúa contra la que me estrellé se derrumba con un torturado gemido de metal alabeado. Mi aterrizaje en la unidad de almacenamiento no fue exactamente digno, ni podrías llamarlo un aterrizaje per se. Crash fue más preciso, pero al menos alertó a Stein de que había llegado, ya que casi de inmediato abrió la puerta para dejarme entrar. Dentro, mirando en estado de shock mis formas quemadas y las de Killian. Jesús Michael. ¿Te ves como una mierda? ¿Qué diablos pasó ahí afuera? Arrojando al suelo a Killian, que aún estaba inconsciente, comencé a quitarme la armadura, sin molestarme en guardarla ordenadamente como suelo hacer, sino contentarme con dejar caer las placas al suelo. Solté un gemido cansado de dolor mientras me agachaba para desabrochar las placas alrededor de mi pierna, mientras le respondía al científico que flotaba. Hubo complicaciones. Extremis es más fuerte de lo que pensábamos. Uno de ellos logró dar un par de buenos golpes. ¿Un par de buenos golpes? ¿Así es como llamas a eso? Michael, no sé si te das cuenta de esto, pero pareces haber saltado sobre una barbacoa. Solo, cállate. Por favor. ¿Tienes algo para beber también? Algo frío, por favor. Refunfuñando un poco, Stein, sin embargo, hace lo que le pedí, entregándome una botella de agua que casi vacié de un solo trago. Cuando terminé la primera botella ya está de vuelta a mi lado con otra, un paño húmedo en la mano. Tomando ambos artículos con un murmullo de gracias, traté de limpiarme lo mejor que pude, aunque me mantuve alejado de mi cuello y hombros adoloridos, abriéndome paso rápidamente con otras 4 botellas. Cuando puse el paño, ahora seco, pero aún frío, sobre mi cuello quemado, Stein volvió a hablar, después de haber hecho un chequeo rápido de Killian. Esto podría ser un problema, Michael. Estoy dispuesto a apostar que tu pelea llamó la atención de Shield que mencionaste un par de veces, y eso sin tener en cuenta la gran cantidad de evidencia que has dejado atrás. La gente estaba a saber que Extremis, o al menos algo como Extremis está por ahí, y que un tipo con una armadura robada de Starkhammer los eliminó. Solo, di lo que quieras decir, Stein. Estoy cansada en este momento. Todo lo que quiero es ducharme y dormir durante una semana. Le susurro al científico que marca el ritmo, y aunque estoy encorvada contra la pared, todavía soy más alta que él, obligándolo a mirarme cuando responde. Lo que digo es que es posible que no tengamos una semana. Hay demasiados ojos en Nueva York, tenemos que aceptar que es posible que tengamos que irnos o arriesgarnos a que nos descubran. Levanté la vista del piso hacia Stein, antes de echar un vistazo a la unidad de almacenamiento en la que estábamos. Se estaba volviendo pequeña, incluso con el agujero que le hice a la unidad adyacente que también había alquilado en el momento en que el propietario anterior la firmó. Estaba teniendo más y más impactos, y aunque disfrutaba de un anonimato relativo, entre mis mutaciones y la tormenta de mierda en los muelles, después de esta noche moverse libremente estaba definitivamente fuera de discusión. Necesitaba pasar desapercibido. Necesitaba permanecer libre al menos hasta el 4 de mayo de 2012. Los pasos 7 a 9, con suerte, asegurarían que nunca más tenga que preocuparme de que Shield siga cada uno de mis pasos. ¿Pero a dónde? Mientras miraba a mi alrededor, mis ojos se posaron en el póster que hice cuando comencé, detallando la línea de tiempo de Lamku tan cerca como podía recordar. Está muy lejos del diagrama ordenado y nítido que era al principio, cubierto de líneas entrecruzadas, post-it y manchas de café, pero una palabra me llama la atención: vibranio. Antes había decidido que llegar a Ulysses Klaue era demasiado inconveniente, entre no saber cómo llegar a él en primer lugar y el hecho de que realmente no podría hacer nada con el metal en caso de que tuviera en mis manos. Pero ahora,
Ahora tenía un hombre con uno de los mayores factores curativos del mundo en mi cobertizo, y los muelles están en completo desorden. Estoy dispuesto a apostar que parte de la carga acabará en Sudáfrica. Tienes razón, Stein. Tienes toda la razón. Reflexioné en voz alta, aunque no aparté los ojos de mi cronograma, los planes volaban por mi cabeza a velocidades cada vez mayores. ¿Lo soy? Quiero decir, por supuesto que lo soy. ¿Pero por qué? Stein, escúchame. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Alguna vez ha estado dentro del casco de un carguero como polizón en un viaje transatlántico? Déjame decirte por experiencia, recién descubierta. Es extremadamente incómodo, especialmente cuando mides 7 pies de alto y tienes una constitución que le daría problemas de autoestima a un oso grizzly. En otras noticias, resulta que incluso en esta vida, me mareo ridículamente fácil. Sí, este viaje se estaba convirtiendo rápidamente en una de las experiencias más desagradables de mi nueva vida, y considerando que mi vida hasta ahora había involucrado múltiples casos de casi muerte y transformaciones lo suficientemente dolorosas como para romper mis cuerdas vocales, eso es realmente decir alguna cosa. Estaba sentado con Stein en uno de los estrechos espacios entre las interminables filas de contenedores de envío, una pequeña lámpara eléctrica colocada entre nosotros era la única fuente de luz, un pequeño maletín descansando junto a Stein, nuestro único equipaje, o equipaje visible de todos modos, como la mayoría de nuestro equipo, está escondido en varios contenedores a nuestro alrededor. ¿Está seguro de que quiere continuar con esto, señor McCole? Es solo que, bueno, considerando la última vez. Estoy seguro, doctor. Solo asegúrese de llegar a un lugar seguro después de que me haya administrado el suero. Digo, tratando de proyectar un aire de heroísmo implacable, aunque mi tez verde lo disminuye un poco, afortunadamente no es un efecto secundario de la sangre de Hulk, aunque en este momento es casi preferible al mareo de una semana que tengo. He estado tratando. Dándome una mirada escéptica una vez más, Stein negó con la cabeza derrotado, antes de abrir el estuche, que contenía la misma jeringa enorme que usó para convertirme en el bruto descomunal que soy ahora, aunque no me gustaba demasiado la enorme jeringa. Aguja, algo más pequeño no podría penetrar mi piel engrosada, una vez más llena de una sustancia rojiza. Killian había sido un tesoro de información para Stein para trabajar con el suero extremis, ya que el líder de AIM había sido el primer sujeto y por eso era técnicamente el sujeto más estable también, dado que había sobrevivido al más largo de todos los individuos mejorados de extremis sin hacer K-bomb. Entre la reacción inusualmente estable entre su código genético y el suero, y el extenso análisis de sangre que Stein me había realizado tanto antes como después de mi transformación, permitió que el científico hiperinteligente creara un suero que, probablemente, no me mataría en el proceso. A pesar de que habíamos estado en marcha durante aproximadamente una semana, Stein no había podido realizar ningún trabajo sustancial adicional en el suero, ya que la mayoría del equipo necesario para eso estaba escondido dentro de los contenedores de envío, por lo que tuvimos que conformarnos con lo que teníamos. Ya tenía. Aún así, los riesgos eran considerables y esta vez no teníamos un entorno controlado como la unidad de almacenamiento durante mi primera transformación. Básicamente, nuestro plan se reducía a que él me apuñalara con la jeringa y luego corriera como un demonio, con la esperanza de que no hiciera un agujero en el casco del barco, hundiéndonos a todos en el fondo del océano, aunque si el suero resultó funcionar, podría ser capaz de sobrevivir a eso. Cierto, estoy listo, doctor, aplique, Moterzu. Maldita sea, eso todavía dolía como una perra, el bastardo ni siquiera esperó a que terminara para volver a clavarme la espada que intentó hacer pasar por una aguja. Aún así, el doctor rápidamente se convirtió en la menor de mis preocupaciones cuando escuché sus pasos alejándose a toda prisa a través de la rejilla de metal, mientras parecía que comenzaba a quemarme viva por dentro. El dolor de mi primera transformación no fue nada, comparado con esto. El dolor de las quemaduras que recibí al pelear con la mujer extremis no era nada, comparado con esto. No había dolor en el mundo imaginable que pudiera compararse con la inmolación de adentro hacia afuera. Si hubo algo positivo en encontrarme de repente en el infierno, fue el hecho de que cerré antes de que pudiera comenzar a gritar y me desmayé después de unos minutos, se sintió más como una cantidad infinita de vidas. Hola, Michael. Intenta quedarte quieto, ¿eh? Todo está bien, todo va a estar bien. Los suaves susurros de Stein me sacaron lentamente del oscuro vacío de la inconsciencia en el que había estado felizmente a la deriva después de escapar del dolor. Una de las primeras cosas que sentí fue calor.
Sabía que debería ser demasiado caliente para mí, mucho más allá del punto de quemarme con fiebre y justo en el área de prender fuego a las cosas, pero se sentía bien de alguna manera. Consolador. Abriendo los ojos aturdido, toma un tiempo antes de que el entorno borroso y desconocido vuelva a tener sentido para mí. A medida que todo se vuelve más nítido, veo a Stein agachado a mi lado, su rostro deforme mirándome con una combinación de emoción y preocupación. Tú, mi amigo, eres una verdadera maravilla médica. El científico se ríe suavemente, señalando mi cuerpo. Extrañamente, siento una brisa en mi torso, y cuando miro hacia abajo, rápidamente me doy cuenta de por qué. Estoy completamente desnudo, con solo una manta en mi regazo protegiendo mi modestia. El aire está lleno del hedor de los sintéticos y el algodón quemados, y a mi alrededor hay restos ennegrecidos que alguna vez fueron mi ropa, después de haber sido quemados directamente de mi cuerpo por el calor de mi transformación. Lo que me llama la atención no es mi estado de desnudez, o el estado de lo que alguna vez fue mi vestido. No, lo que me llama la atención son las venas rojas y brillantes que recorren mis extremidades y el punto brillante en el lado izquierdo de mi pecho, que late a intervalos regulares. Estoy mirando el latido de mi propio corazón. Intentando algo, me concentro en mi mano, deseando que el calor se mueva hacia ella, aumente, queme. Mientras lo hago, las venas comienzan a arder aún más, y mi mano rápidamente comienza a brillar, el aire brilla a su alrededor por el calor que emite. Con una sonrisa, coloco mi mano plana contra el contenedor de envío a mi lado, observo cómo el metal comienza a brillar, antes de comenzar a hundirse lentamente donde lo presiono. Volviéndome hacia Stein, que está mirando con asombro la exhibición de mis nuevos poderes, dejé escapar una risa vertiginosa, mostrando sin saberlo el brillo rojizo en la parte posterior de mi garganta, como si fuera la boca de un horno infernal, mis ojos literalmente ardiendo de alegría. Paso 6. Completo.